Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Hoy estoy aquí para entrevistar al gran escritor Aritza Vergara, que viene desde Bilbao, desde Armintza, y es un escritor muy conocido. Aparte de escritor, le encanta la música, también mucho la cultura. También decir que aparte de todo esto, le gusta escribir sobre todo novelas y la novela negra le encanta y thrillers que trata sobre temas actuales y sobre denuncias actuales, sobre todo en temas que abarcan trata de blancas, por ejemplo la trata de blancas, el consumo de drogas y demás aspectos sociales denunciables que concierne a toda la sociedad. Y también decir que aparte de todo esto también hace guiones para teatros y también también para audiovisuales. Disculpar, hoy me trabo, se ve que hoy estoy poco fino. Decir que, como he dicho antes, es de Bilbao, de Armincha. También decir, que se me ha olvidado decir, que empezó publicando con la colección mitológica, donde sobre todo se basaba en personajes, sus libros, en personajes mitológicos vascos, y nos va a hablar de estos libros, tanto de estos libros de su colección mitológica, como de otros tantos que tiene, sobre todo la importancia que tienen sus libros porque trata de denuncias hacia temas actuales denunciables como es la trata de blancas, el consumo de drogas, también la pederastia y muchas otras cosas más que espero que desde aquí pues pueda este escritor tan reconocido decirnos, decirnos cómo se ha formado y por qué escribe estos libros. Antes de nada que muchas gracias por estar aquí con nosotros, a Aritza Vergara, que como he dicho antes es de un pueblecito de Bilbao, y decir que se llama, lo voy a decir, que es de Armincha, aunque he visto un comentario antes que ha dicho una chica, es de Sestao, ahí ya no me meto. Lo digo por lo que he visto en su biografía. Hola Raquel, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros, de verdad. Espero también que interactuéis con él, le podéis preguntar también a él, a Aritza Vergara, y él estará seguramente complacido de poder contestar a vuestras preguntas. Buenas tardes, poemas en voz alta, gracias por estar ahí también. Y bueno, qué deciros, estoy pendiente de que se conecte Aritza Vergara para poder hablar con él. Como he dicho antes, es escritor, le encanta la música y también es activista cultural, y sus novelas son novelas negras y son thrillers también, y que trata temas actuales, denunciables, que está muy bien en estos tiempos que corren. ¿Por qué no decirlo así? Para que concienciar a la gente de que hay cosas que no se deben hacer y la verdad, cosas que la gente se calla, él en sus libros lo dice muy explícitamente, y la verdad es que hasta ahí puedo llegar. Quiero que lo cuente él desde primera línea de batalla, y con él vamos a estar hablando sobre esto y sobre muchas más cosas, sobre muchas más facetas que tiene. Como he dicho antes, también es guionista, también manda guiones para obras de teatro y audiovisuales. A ver, Aritza Vergara, cuando estés... Vale, ya te tengo aquí. Hola Aritza, voy a añadirte y empezamos la entrevista. Vamos a ver que todo esté bien. Antes de nada, bueno, ahora lo digo. Aritza, Ahí. muy buenas. Hola, muy buenas. Muy buenas. Encantado, Aritza A ver, Vergara. muy bien, muy bien. Un momento que estoy ajustando un poco el sonido. A ver. ¿Me Vale, ahora escuchas? se escucha mejor. A ver. ¿A mí me escuchas? Escucho perfectamente, ahora sí. Vale, genial, Aritza Vergara. Ahora, con tu permiso, voy a preguntar
a la audiencia que nos está viendo si se nos escucha bien tanto a ti como a mí, ¿vale? ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Antes de nada, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la propuesta y es un honor porque vas a ser un ejemplo para toda la gente que nos vea, tanto ahora en directo como luego en diferido. Y ya lo eres, porque he leído sobre ti, ya lo eres. Y en esta horita vamos a conocer más de ti y sobre los temas que abarcas en tus libros, que como he dicho antes, son temas actuales y denuncias que la verdad es que hace mucha falta en estos tiempos que corren y que mucha gente no se atreve a decir y que tú con tus libros, aparte de que tú tienes aparte otros libros, tengo que decir, con la colección mitológica, que habla Eso sobre es. personajes mitológicos vascos, ¿verdad? Eso es, sí, sí, sí. Aparte tienes libros digamos, libros denuncias se pueden llamar, ¿no? Libros... Sí, hay gente que lo denomina, en lugar de novela negra, literatura denuncia también. ¿Eh? Muy ¿Se me bien. escucha bien? Sí, sí, por eso preguntaba a Richa Vergara, voy a ver si nos puede contestar alguien. Si por favor alguien Vale. de que está viendo nos puede decir, tiene la gran amabilidad de decirnos si se nos escucha bien, tanto a Richa como a mí, y si no se me escucha bien, por ejemplo, yo me pongo cascos, sin problema, o a Richa, bueno, Richa ya los lleva, Sí, y a sí, yo, sí. si no te importa, Aritza. Itzi y Cia, se escucha bien, dicen por aquí. Genial. Vale, Isabel, muy muchísimas bien. gracias. Isabel Parrilla siempre está en las entrevistas ahí, la voy a nombrar co-manager, mi mano derecha. Muchísimas gracias, de verdad. Todo aquí. Pues con tu permiso, Aritza Vergara, Sí, eres de un pueblecito que se llama Armincha, de Bilbao, ¿verdad? sí, de Vizcaya, de la costa de Vizcaya, sí. Ajá. Tienes 48 Eh, años. eso es. Ujú. Y bueno, y qué más preguntarte y decirte que ¿por qué te gusta escribir? Te voy a preguntar muchas más cosas, pero la primera pregunta, siempre voy directo al grano, ¿por qué te gusta escribir? Bueno, lo primero, un matiz para que no se me enfade la gente. Yo soy nacido en Sestao, he vivido en Sestao durante un montón de años y luego posteriormente he venido a Armincha a vivir, un pueblo encantador, pequeñito, con un pequeño puerto pesquero, playa de rocas, pero playa y cercanía al mar, y bueno, eso es un poquitín lo que me trajo aquí. Ah, vale. En cuanto a la pregunta de por qué me gusta escribir, yo creo que me gusta leer. Lo fundamental para mí es que me gusta leer y en la medida en que lees historias, pues a veces a ti también se te ocurren otras. Mis primeros libros fueron relacionados con el ámbito de la mitología vasca que planteabas antes y en realidad fue algo que hicimos sin pensar porque veíamos que había una carencia en ese ámbito. Ujú. Y decirte que, gracias por la respuesta, decirte lo de ese estado, porque antes lo he dicho en la introducción, de que había una amiga tuya, supongo, que ha dicho, Sí, ese estado. Claro, yo en tu biografía he visto a Armincha y por eso he dicho Armincha. sí. Disculpar si he dicho No, Armincha, no. pero más que nada era hacer un inciso, lo he hecho al principio, y decir que eres de ese Sí, estado de pura cepa, ¿verdad? De ese estado de pura cepa. eso es. Eso es, sí, sí. Forjado por los hierros de los altos hornos que hubo en su momento. Sí, sí, sí. Decir que vives en una, no es por decir, vives en una ciudad, bueno, en un pueblo, pero decir que Bilbao es una ciudad muy bonita, los pueblos de Bilbao son espectaculares, son muy bonitos, y el norte en especial es muy bonita. La verdad es Yeah. que no tengo nada que decir en contra en ese sentido, así que todos los pueblos, sea Armincha, sea Sestao, todos son muy, muy bonitos. Todo verde comparado, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, mira que me gusta, pero me acuerdo la primera vez, perdona que hable un poquito de mí, la primera vez que bajé en Sí, sí. avión al norte y vi todo verde y todos los pueblos que había, me quedé onnubilado, nunca mejor dicho. Pues, Ya. Aritza Vergara, ya dejo de hablar un poquito de los viajes que he hecho. Y Sí. te quería preguntar, sobre todo he hablado un poquito de qué géneros te gustan, pero ¿nos puedes contar sobre todo de qué tipo de géneros hablas en tus libros? Digamos que tengo como diferentes facetas o diferentes ámbitos que trabajo. El primero de ellos es la mitología vasca, como digo. Bueno, tuve de profesor en el instituto a una persona
que fue uno de los máximos estudiosos de la mitología vasca, ¿no? Un discípulo de Barandiarán, que es un poco el gran referente que tenemos en el País Vasco, el que más leyendas recogió, más trabajo de campo realizó, y a mí me dio clases uno de sus discípulos y me enamoré de la mitología vasca. Entonces, esa es una de las ramas que toco. Luego, por otro lado, claro, yo mitología leo, pero leo también otro tipo de libros, pues más thriller, más novela negra, y entonces en ese ámbito también vi que podía hacer una pequeña aportación y esa sería, digamos, la segunda faceta, la segunda línea. Y luego también hago cositas enfocado más a público infantil. En este caso lo escribo en euskera, ¿no? En vasco. Las cositas para público infantil, más cuentos o relatos, o serían un poco como las tres líneas. Ajá. Haces, digamos, una lectura, o sea, escribes más libros, digamos, de casa, caseros, quiero decir, de tu ciudad, ¿verdad? Más sí, enfocado. Un poco eso es. En el ámbito infantil lo que busco es trasladar contenidos que de otra manera yo creo que se perderían, ¿no? Pues porque los tiempos están cambiando, porque la globalización avanza y cada vez somos un poco más uniformes. Antes marchabas a otro país y veías cosas diferentes, ahora marchas y los supermercados son los mismos, el Lidl, entonces, no sé, me gusta tratar de que por lo menos conozcan qué es lo que había aquí para que esto perviva de alguna manera. Claro, para que no se olvide, para que no se pierda la cultura vasca en este caso, ¿verdad? Y eso es, sí. Hay veces que es verdad que con los libros se recuperan pues ciertos aspectos, por ejemplo, de los pueblos, o que a lo mejor con los años los niños van creciendo y con los libros dicen, anda, existía esto, existía lo otro, y la verdad es que tú lo haces de esa manera porque la verdad es que, sobre todo en el País Vasco, la verdad te darán las gracias mucho, la verdad. Y te has planteado, por ejemplo, también pasarlo en vez de también al euskera, también pasarlo al castellano, en el sentido para que también lo podamos disfrutar en toda España? Esos cuentos infantiles. Los cuentos infantiles no tanto porque es como muy local, como decías, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de algo que puede tener un interés más general, como la mitología vasca, ahí sí que todos los libros que he publicado los he publicado tanto en euskera como en castellano. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, es bueno saberlo también, es bueno saberlo. Sí. Luego nos dirás también dónde podemos encontrar los libros, pero me imagino que en casi todos los sitios, porque siendo un escritor tan reconocido, seguro que los tienes en muchísimos sitios. Quería hacer antes un inciso otra vez, decir que gracias a todos los que estáis viendo. Si tenéis alguna pregunta para este gran escritor, pues podéis preguntarle desde aquí y él estará encantado, ¿verdad?, de poder responder a las preguntas. Ahora me dirás, no. Por supuesto que sí. No quiero. No, al contrario, que pregunten todo lo que quieran porque además hacen bastante más dinámica, ¿no?, la entrevista, eso es. Sí, y decir también que aparte la gente que no puede estar viéndola, luego, como he dicho antes, me repito mucho como Lajo, la va a poder ver luego después también. Pero es importante para que luego te vean también. Y decirte Aritza Vergara, ¿qué te inspira a escribir? ¿Qué me inspira a escribir? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te inspiró a escribir? ¿Qué me inspiró a escribir? Cuando empecé a escribir, como decía antes, fue porque vi que había cosas de las que nadie hablaba, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito más de novela negra, literatura de denuncia. El primer libro que publicamos, mira, tengo aquí colocados un poco los libros para poder enseñarlos, es este libro Mitológica, una visión contemporánea de los seres mágicos de Euskadi, y lo que hicimos fue, además de los textos que escribí yo, pues contar con ilustraciones de una calidad excepcional, ¿no?, en la que los personajes mitológicos que hasta entonces la gente conocía, pero no había una iconografía clara al respecto, pues la gente empezó a visualizarlos, ¿no? Cuando hablas del Señor del Bosque, del Basajaun, que es ese que he mostrado ahora, la gente ya empieza a visualizar un Basajaun tipo al que nosotros mostramos, ¿no? Entonces, había una carencia y empezamos a crear en ese ámbito, en el ámbito cultural. Y en el ámbito de la denuncia, yo creo que me sucede algo muy similar, porque me sorprendía mucho. El primer libro que publiqué fue una novela, tengo aquí también, que es esta, Bajo la sotana, secretos ocultos e inconfesables, en la que trataba de denunciar, en cierto modo, todos los casos de pederastia que se estaban produciendo en diferentes lugares del mundo. Y en el País Vasco parecía que esto era una isla, que aquí no había ningún caso. Y decía, esto no puede ser.
Entonces no puede ser, yo lo plasmé de manera ficticia en esta novela y posteriormente empezaron a aparecer casos, empezaron a aflorar casos en el País Vasco. Entonces, bueno, yo no sé si esto sirvió como a modo de revulsivo, pero por lo menos sí que fue mi aportación al respecto. Nadie hablaba de ello y yo decía, aquí también ha tenido que suceder. Ajá. La verdad es que has contestado una pregunta que te iba a preguntar y justamente era esa, de que trata sobre todo de temas que, como he dicho antes, que nadie se atreve a hablar y son tus libros, porque sigues en la colección mitológica, ¿verdad? Sigues esos, tus libros siguen en esta colección mitológica o estás en otra. La colección mitológica nos presenta libros como el primero que he mostrado inicialmente, o como este otro, ¿no? De El mundo de los gentes. Son libros vinculados a la mitología vasca. ¿eh? Los libros que tengo ya de novela negra o de literatura de denuncio, además, ya no forman parte de esa colección. Son libros que, bueno, pues que voy publicando poco a poco. Y la verdad es que continúo escribiendo porque es que las temáticas denunciables, digamos, es que son infinitas. Sí, muy bien descrito. Te quiero preguntar dos preguntas que te han hecho aquí, ¿vale? No quiero perder la oportunidad. Sí. Pues en voz alta te dice, hola, ¿podrías comentarnos cuánto tardas en escribir una novela más o menos y si haces algún tipo de recogimiento personal a la hora de escribir? Cada novela es un mundo, digamos, ¿vale? Por poner un ejemplo, la primera novela que publiqué, que fue la de Bajo la sotana que he mostrado inicialmente, yo creo que estuve para escribirla como 2 años aproximadamente. Y la escribí y la guardé en un cajón, porque no tenía intención de publicarla, no pensaba, o sea, para mí fue más el proceso creativo más que el resultado en sí, ¿no? Lo que pasa que, bueno, luego al de 2 años se la dejé leer a 2 personas, les gustó y me plantearon que la publicara, ¿no? Entonces fue cuando ya me animé a hacerlo, pero esta ya digo 2 años. Posteriormente suelo escribir novelas, si tengo claro el argumento, la historia que quiero contar y demás, me suele llevar como unos 6 meses aproximadamente escribir una novela, con una fase posterior de barbecho, vamos a decir, en el que me olvido de la novela, disfruto de leer yo a otros autores, porque cuando yo estoy escribiendo no leo. Esa es una de las no sé, costumbres o manías que tengo. No quiero leer para no dejarme influenciar por lo que estoy en esos momentos leyendo, ¿no? Entonces, si escribo, escribo, si leo, leo. Entonces, bueno, luego posteriormente, como digo, dejo esta novela por un tiempo, puede ser 1 mes, 2 meses, depende también del escrito que sea, y posteriormente lo retomo de cara a hacer las correcciones, se lo facilito a personas, los típicos lectores cero, que se llaman, o lectores, ¿no?, que inicialmente lo leen, te hacen correcciones, luego pasa por manos de una profesional para todo el tema ortográfico, gramatical, etcétera, que siempre se escapan algunas por mucho que intentemos. Y pues no sé, pues podría decir que aproximadamente me lleva una media de unos 10 meses tener una novela lista. Recogimiento personal a la hora de crear las novelas, no. De hecho, escribo en el lugar en el que estoy sentado ahora mismo y este es el salón de mi casa. Aquí a 3 metros están mis hijos, a veces jugando a la Play, a veces están discutiendo, a veces están... Y bueno, yo tengo esa capacidad, ¿no?, de abstraerme, de centrarme en lo que estoy tratando de crear y en ese momento creativo no. En la fase posterior de corrección sí que intento marchar, estar yo solo unos días, un fin de semana, una semana, lo que necesite, en función de la temática que sea. ¿Verdad que hace falta el reposar a veces para crear las ideas? Sí. Hace falta. Y no solo para... O sea, yo la pausa esa que hago desde que finalizo el libro hasta que corrijo, yo la considero necesaria, porque si pasa 1 mes, pasan 2 meses, yo miro los textos con unos ojos nuevos. Hay cosas que, según las estás escribiendo, las tienes muy frescas, se te escapan, si no. Y bueno, el alejarse te aporta, ¿no?, ese punto más, digamos, más crítico, más... Lo cierto es que nunca estoy contento con las novelas. Una vez que las termino, vuelvo a releer y es un ciclo interminable que sería una locura, ¿no? Al final llega un momento en que dices, bueno, hay que parar y mandar ya a imprenta, pero seguiría corrigiendo. Eso está muy bien porque eres crítico contigo mismo también y digamos que relees y relees hasta que te sale
los libros que te salen tan buenos, porque hay que releer y, digamos, ver los lados malos, entre comillas, que no te gustan, para que así salgan los libros que te han salido. Resumiendo, te resumo un poquito, tiene Sí, libros de ficción mitológica, que ahí es donde sobre todo aparecen los personajes mitológicos vascos, y luego él tiene también libros, thrillers, novelas negras sobre todo, que trata sobre pues, temas actuales, sobre denuncias, sobre temas actuales. Y te voy a hacer otra pregunta que ha hecho una chica, que me imagino que será amiga tuya, sí, Lara. Itziar, y dice, sí, perdona, a lo mejor hay otra y no me he dado cuenta. Al final te van a hacer la entrevista a ellos, ¿eh? Me encanta que le preguntéis porque así sacamos, como te dije, así se puede sacar también jugo a tus libros. Eichi Chia pregunta, Antonio, que te cuente cómo se hace realidad cada novela que escribe. ¿Cómo se hace realidad? Eh, no sé exactamente a qué se quiere referir con esa pregunta, pero bueno, los primeros libros los publiqué con una editorial, que es la editorial Astiberri, que es una editorial referente a día de hoy en toda España en el ámbito del cómic, de la ilustración, y como he mostrado antes, eran libros como muy ilustrados, ¿verdad? Con unos dibujos de una calidad excepcional. Y posteriormente lo que empezaba a hacer es, bueno, he creado una pequeña editorial recientemente, pero los libros los iba publicando mediante campañas de crowdfunding en la que la gente que me iba conociendo iba comprando el ejemplar suyo por adelantado. Yo les contaba, les decía, oye, estoy preparando el último libro, por ejemplo, Manos ensangrentadas, y va a versar sobre esta temática. Los que queréis adquirir vuestro ejemplar, podéis hacer la aportación, tal, y la gente compraba el ejemplar por adelantado de tal manera que me permitía a mí asumir todos los gastos de corrección, de maquetación, de impresión, etcétera. Entonces, bueno, es una manera de funcionar un poco diferente a lo habitual, ¿no? Con grandes editoriales, yo hago un camino distinto, digamos que un poco paralelo, alternativo a este modo de funcionar más tradicional, y a mí me está funcionando. Suelo leer muchas veces que la autoedición, que es muy complicada, tal. Lo nuestro no es que sea autoedición, porque hemos montado, ya digo, una pequeña editorial, pero es muy pequeñita y en realidad los que estamos detrás impulsando somos nosotros. O sea que prácticamente sí que se podría hablar de autoedición y sin embargo funciona. O sea, estoy muy, muy contento por el apoyo que recibo por parte de cada vez más gente. Muchas gracias por el comentario y por responder a nuestra amiga. También te quería hacer una pregunta antes de otra. O sea, quería primero preguntarte una cosa. Y era, ¿nos puedes decir en qué año sacaste tu último libro y cómo se llama? A lo mejor lo has dicho ahora, pero para que quede claro en qué año salió y cómo se llama, para que así tenerlo claro. Sí, mira, el último lo tengo por aquí. Voy a cogerlo y os lo enseño. Sería esta novela, Manos ensangrentadas. Es una novela que versa un poco sobre el robo de bebés. ¿Perdón? No, que quería que quedara claro, lo has dicho antes, pero quería que quedara claro así para que sepan. Perdona, te dejo seguir hablando. Disculpa. Nada, tranquilo. Decía que Manos ensangrentadas nos habla sobre el robo de bebés, pero robo de bebés de una manera, no es la manera tradicional en la que pues gente que tiene dinero compra bebés o gente de una ideología quita bebés de otra, no. Esto es gente poderosa que tiene dinero, pero que el argumento en sí nos cuenta de mujeres gestantes en el último mes de embarazo que son asesinadas y se les extrae el bebé que ya tienen formado dentro. Y esto no es algo que yo me invente, sino que es algo que tomando un café tranquilamente en un entorno paradisiaco y fantástico como es aquí junto al puerto de Armincha, estoy leyendo el periódico y de repente leo una noticia relativa a México en la que narran este tipo de sucesos, ¿no? Y ostras, me impactó tanto que yo dije, si traemos esto de manera artificial aquí a Vizcaya, al País Vasco, ¿cómo sería, no? ¿Qué pasaría ahí? Y bueno, y poco a poco fue surgiendo esta novela. Es una novela también que para mí es peculiar, es diferente, porque durante el momento del confinamiento más duro, en el que estábamos todos encerrados en nuestra casa, pues cada uno yo creo que hizo ahí su aportación, hubo una especie de, ¿cómo decir?, de
de conciencia colectiva, ¿no? De que todo el mundo era importante, que todo el mundo podía aportar, los sanitarios estaban haciendo su función, pero los músicos salían a los balcones y tocaban y animaban a la gente, y yo dije, yo como escritor, ¿qué puedo aportar? Y entonces lo que hice fue esta novela que tengo aquí, la fui publicando capítulo a capítulo, cada día compartía un capítulo de la novela a través de grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales, de la página web, etcétera, para que llegara a la gente, y la gente cogió el hábito y muchas veces me escribían, me decían, oye, que nos hemos levantado y que todavía no está el capítulo de hoy, joder, que yo me levanto un poco más tarde hoy, no pasa nada, pero me refiero a eso, que fue una manera, una forma de contribuir al entretenimiento de la gente, a que cogiera pautas y dinámicas para pasar esos días que al final se hicieron bastante largos. La novela en sí no la empecé a compartir el primer día, empecé yo creo que como al de la segunda semana de confinamiento aproximadamente, y tiene una introducción, tiene 63 capítulos y el prólogo. Cuando terminó el prólogo se levantó el confinamiento que sufríamos, ya se fue poco a poco aligerando. O sea que fue una novela que nos fue acompañando durante todo ese proceso, todo ese encierro, y que yo no tenía intención de sacar en papel, pero hubo gente que me decía, muy bien, la he recibido, pero no he querido leerla, la quiero en papel. Yo leo en papel, quiero tocarlo, quiero leerlo, y entonces, bueno, pues se publicó posteriormente en este formato también. Decir que el tema de tu libro es muy, muy llamativo, y aparte es algo que no solo ha pasado, has dicho, ¿dónde has dicho? ¿En México? Perdona. En México leí, sí. En España, lo recordarás, también hubo una época que también pasó, también, y la verdad es que son temas denunciables y que aún están, digamos, investigando ese tema. Entonces son temas muy, muy actuales. Hablando de, bueno, te quería hacer antes de una pregunta, más que nada para que no se me pase. Tali Rosu pregunta, me llama mucho la atención, ¿cómo contactamos? Se ha cortado. ¿Se ha cortado? ¿Hola? Se ha cortado. ¿Me escucháis a mí? ¿A mí me escucháis? Creo que se ha ido la conexión de Aritza Vergara. No sé si Aritza Vergara lo hemos perdido. ¿Me podéis decir, por favor, si a mí se me escucha? Para saber si es que si hay algún problema con la conexión. Si podéis hacerme ese favor de decirme. A mí se me escucha, Isabel, gracias. Entonces, Aritza Vergara, si te ha salido, por favor, te puedes volver a meter, puedes mandarme la invitación. Gracias, Lisette, por decírmelo. Y hemos perdido a Aritza. Ahora volvemos otra vez. Gracias, Víctor Uriarte, por decírmelo. Ahora recuperamos. Gracias, María Elena, una buena amiga. Ahora recuperamos a Aritza, que se va a conectar otra vez. Y quería hacer una pregunta que justamente había hecho Tani. La verdad, porque, por cierto, a Tali, porque es una pregunta muy importante. Gracias, Tali Rosu. Y decir que, a ver si puedo, a mí sí. Bueno, Aritza Vergara, si estás ahí, háblame, no te preocupes, yo me espero y te vuelvo a conectar, ¿vale? No pasa nada. Bueno, estamos conociendo mucho de Aritza Vergara, que es de Sestao, recordemos, y nada, Aritza Vergara seguro que ha tenido un fallo con la conexión, no pasa nada, y vamos a volver a estar con él y preguntarle más cositas, porque está siendo una entrevista muy, muy, muy entretenida, la verdad, y nos está contando cosas muy actuales, y lo que iba a preguntarle sobre todo era una pregunta, ya os adelanto a vosotros, antes de que lo sepa él, pues sobre todo, Aritza, tienes que mandarme, no te preocupes, tienes que mandarme otra vez con una solicitud, ¿sabes? Se puede hacer, no te preocupes. Sí que puedes, tranquilo. Yo es que otra vez la solicitud no puedo mandártela, Aritza. A ver si puedo. A ver. Ah, sí, añadir. Te estoy añadiendo otra vez. Te estoy añadiendo, ¿vale? Ahí estamos. Te has escapado, ¿eh? Como un ser mitológico. Oh.
He de- La verdad es que la tecnología y yo nos llevamos lo justo. No te preocupes, no te preocupes, estas cosas pasan y la verdad es que has hecho como un ser mitológico vasco, has cogido y has desaparecido y has vuelto, ya está. Y has hecho como tu libro, digamos, ¿no? Una pregunta que te quería hacer, que ha dicho Sí, Taco y nos hemos quedado ahí, y perdóname, bueno, aunque me imagino que es lo que me dice, dice Tali Russo, me llama mucho la atención, ¿cómo contactamos contigo? Me imagino que, bueno, contesta. sí. A ver, recientemente hasta ahora sí es cierto que todo lo que iba realizando lo iba dinamizando a través de las redes sociales, básicamente de Instagram, Facebook y Twitter, pero recientemente he puesto en marcha también una página web que es muy sencillo, www.aritzavergara.com, y a través de la página web también pues podéis contactar conmigo, tenéis mi email, vais a ver ahí un poco mi presentación, mis obras, y todo esto que estoy contando así a viva voz lo explico yo creo que de una manera bastante más correcta, ¿no? De escrito y bueno, ahí tenéis toda la información y encantado de responder a lo que me preguntéis a través de esos medios también. No, la verdad es que te estás comportando, estás respondiendo todas las preguntas y lo estás haciendo muy bien, aunque a veces desaparezcas, como he dicho antes, como un ser vasco, la verdad es que muchas gracias por volver a aparecer, ¿eh? Porque hubiera sido una pena. Preguntarte sobre Sí. todo en tus novelas negras, de que tratas sobre, como hemos dicho antes, temas actuales que denuncian temas tan crueles como son, por ejemplo, como has dicho tú, los robos de niños, también, sobre todo también digamos, la trata de blancas, el consumo de drogas. ¿A ti cuál, digamos que de estos temas, cuál ha sido para ti el más duro de escribir? El más duro posiblemente haya sido el primero, también porque no estaba habituado a escribir y porque es el que más recorrido ha tenido. Esta es la primera novela, se publicó en 2014 y desde que salió a la venta han sido bastantes las personas que han contactado conmigo a posteriori para contarme sucesos, vivencias que han sufrido ellos, ¿no? En sus propias carnes. Lo que yo hago de una manera un poco ficticia, ellos me trasladan experiencias propias, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es muy duro, es duro. Eh, y otro que también para mí es bastante especial, también por la cercanía, por lo que se aborda en el mismo, sería el de Sueños ahogados, que sería la quinta novela en la que aparece el mismo protagonista, esta novela de aquí, Sueños ahogados, y es una novela diferente para mí porque nos cuenta la situación de personas migrantes que están en torno al puerto de Bilbao y que lo que buscan es entrar en cargueros para marchar a Gran Bretaña. Yo suelo decir que somos un país peculiar y en esto también lo somos. Se construyen muros para que la gente no entre, no pase de México a Estados Unidos o de Palestina o Cisjordania a Israel. En el País Vasco construimos un muro no para que no entren, sino para que los que ya están aquí no salgan a Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque cuando se cuelan en los cargueros y al llegar a Gran Bretaña les detectan allí, les imponen una serie de multas a las navieras, entonces tenemos a gente migrante aquí sin papeles, sin ningún tipo de derecho, abandonados a su suerte y no les dejamos que continúen su trayecto. Es una situación dura. Y además, en este libro incluyo también todo el tema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que es otra de las temáticas que no se suele hablar en exceso. Es un libro que está publicado en 2018. Cuando lo publiqué, la misma semana busqué en los periódicos y saqué una noticia de trata de mujeres, de desarticulado, de un grupo que explotaba a mujeres. Quiero decir que es algo totalmente actual, totalmente... bueno, no es algo del pasado, no es algo lejano, es algo que ocurre a día de hoy en nuestro entorno. Entonces, me apetecía también denunciarlo. Y luego el tercer elemento que incorporaba en el libro era el tema de la droga, y esto coincide con un viaje que hago yo a Manchester y de repente me encuentro, claro, antes ibas a cualquier sitio y lo que hacías era los recorridos que hacía todo el mundo. A día de hoy con el GPS haces el recorrido más corto y a veces te metes por calles que igual no son tan transitadas. Entonces, estando en Manchester, yo me acuerdo encontrarme varias jeringuillas tiradas en calles, callejones y demás. Ostras, empecé a indagar un poco y me di cuenta que el consumo de heroína
estaba volviendo otra vez a incrementarse, ¿no? Y esto me retrotrae a mí a los años de mi juventud, de mi adolescencia, en el que en la margen izquierda del Nervión pues había mucha gente enganchada a la heroína, nos robaban por la calle o nos intentaban robar. Entonces me retrotraía a esa época, ¿no? Y cuando vi que otra vez repuntaba todo esto, pues se me removió algo por dentro y lo quise incorporar también en la historia. Entonces yo creo que esos serían como los dos libros que más duros para mí a la hora de escribirlos, pero al mismo tiempo son de los que más orgulloso estoy con el resultado que hemos tenido. Digamos, Aritza, no sé, a lo mejor no me ha quedado claro. El primero has dicho que ha sido el más duro. ¿De qué trataba el primero? Que te fue el primero era, sí, el de Bajo la sotana, el de los casos de pederastia y demás. Para que quedara claro. Vale. Sí, entonces hubo gente que me contaron que cuando ellos estudiaban sufrieron este tipo de prácticas, ¿no? Y bueno, pues es duro que te lo cuenten en primera persona, y además era gente que contactaba conmigo después de haber leído el libro y lo que querían era un poco agradecerme también el haber puesto voz, ¿no? Haber puesto un poco encima de la mesa la temática. Claro, es que hace falta escritores como tú para digamos, que veamos mediante como un buen, porque también te asemejo también como periodista con tus libros. No, creo que no lo eres periodista, pero eres como, al escribir, como un periodista de que a través de tus ojos transmites lo que no se ve a veces. No sé si me entiendes. Sí. Y son cosas duras, pero si no se ven o no lo sabemos, pues hay veces que pasamos de largo, como las cosas que vemos a veces en la calle o la gente pidiendo, cosas que son muy normales, pero que en verdad son muy normales tristemente, lo vemos muy normales, pero que no son normales, no deberían pasar. Pero tú tratas temas muy duros, como es, por ejemplo, como lo que tú has dicho, el tema del consumo de heroína, que hace bastantes años parecía que estaba a pie del cañón el tema, y era un tema también tabú, porque también es verdad, y me acuerdo, y no soy tan, o sea, me refiero, me acuerdo de también ver en los parques jeringuillas, y Sí. iba a ser tan experimentado como tú en la vida, ver jeringuillas en los parques, mis padres decirme no toques eso y demás. Eran años muy duros, cuando sobre todo vino la época sobre todo del SIDA. Bueno, ahora ya está más tratado, gracias a Dios, y tratas muchos temas, y lo de robo de niños ya ni te digo. O sea, la verdad es que tiene que ser muy duro, pero hay que tratarlos de alguna manera, y tú, mediante tus libros, pues haces una crítica, y ya sin meternos en política ni nada, pero la verdad es que hay que hablarlos, porque si no se hablan, se esconden y luego aparecen y es cuando te asustan. Y no, hay que hablarlos para que nos hagamos una idea de lo que hay en la vida, que no es todo oro lo que reluce, sino que también hay cosas malas y tenemos que evitarlas también. Y también, como haces tú, denunciarlas, porque es muy importante la denuncia que haces. Te quiero hacer una pregunta, Aritza, que te han hecho aquí, que no me quiero... a ver, he visto una o me lo he imaginado. Vale. Sí. Yusimi Brito pregunta, ¿dónde puedo conseguir tus libros? Suelo decir eso, que a nivel de todo España se distribuyen con ACL, con lo cual en principio cualquier librería tendría la posibilidad de solicitarlos. Y luego también yo hago envíos a través de la web. Siempre que me preguntan, recomiendo primero la librería de confianza. Si ahí no lo consigues o si quieres tu ejemplar dedicado, entonces solo lo puedo hacer yo. Entonces escríbeme y a través de la web yo también hago los envíos de los ejemplares que me piden. Genial. Quería un poco por matizar o por añadir un poco una explicación a lo que decías de periodista. Yo cuando tuve que optar por la carrera, bueno, yo por la nota podía haber entrado yo creo que en cualquier carrera, menos un par de ellas que estaban en aquel momento con notas muy altas, pero tenía claro que quería algo social. Entonces tuve muchas dudas entre decantarme por sociología o periodismo. Hice sociología, toco temáticas sociales, pero el protagonista de los libros es un periodista, y yo creo que es esa espinita que me queda ahí clavada de lo que no pude estudiar en su momento, pues bueno, de alguna manera lo vuelco aquí, ¿no? Ahora en estos trabajos. Pero sí es cierto, ese enfoque periodístico intento que lo tengan también las novelas,
sobre todo en la parte más de documentación, de aportar datos. Aunque también digo, para que no se asuste la gente, que las novelas son novelas que entretienen, que lo que buscan no son panfletos, no buscan adoctrinar a nadie, ni mostrar cientos y cientos de datos, sino, bueno, sí que introducir algunas temáticas, algunas problemáticas que a mí me preocupan, que me parecen relevantes, pero de una manera, como digo, amena, que termines el libro y te quede algo ahí, ¿no? Que te esté resonando, que te esté dando vueltas en la cabeza, pero bueno, que disfrutes con la lectura, que es de lo que se trata en definitiva. Luego, Aritza, aparte de lo que has dicho, sí, te diría, con el poco tiempo que me imagino que tienes, cuando puedas, de aparte ya has dicho de los sitios donde se puede encontrar en tu web, pero si puedes poner luego un enlace o cualquier cosa, ¿vale? Para cualquier... Sí. Para que lo vean, pues sería un honor. Luego, Yusimi Brito comenta, no sé por qué lo dirá, Yusimi Brito es una mujer que desde el primer minuto siempre está ahí y me apoya. Ajá. Gracias, es de Cuba y me dice, Antonio, por favor, dile que soy cubana. Me imagino porque en Cuba hay muchos temas también denunciables, seguramente lo dice por eso, y que muchas veces no se puede hablar porque no hay tantos derechos como aquí en España, tristemente, me imagino. En definitiva, yo creo que en todos los lugares del mundo, por lo poco que he ido conociendo yo, ¿no? Yo tengo familia en Chile, antes mencionabas a Víctor Uriarte. Víctor Uriarte es un familiar mío de Chile, entiendo que será él quien estaba al otro lado, con lo cual aprovecho para saludarle desde aquí. Yo estaba en Chile y en Chile también tiene una serie de problemas sociales, económicos, políticos. Hablamos de la corrupción muchas veces, ¿no?, que se da en la clase política española, y vas a Chile y sucede lo mismo, y vas a Argentina y parecido. En todos los lugares hay temáticas. O sea, yo creo que estuviera donde, no sé, en el país en el que estuviera, tendría temáticas para seguir escribiendo novelas, desgraciadamente. Ya, cierto, cierto. Lo que tú has dicho, mira, justamente hablando de Víctor Uriarte Berrios, un familiar tuyo, te dice, saludos de Chile, Aritza, están tus tíos Víctor y Pancho orgullosos de tu trabajo, te envían saludos mis hijos Víctor e Iñaki. Muchísimas gracias, Víctor, por este bonito comentario hacia tu familiar. Y la verdad es que, mira, también vendes la entrevista desde Chile. Y te hago otra pregunta que te hace Raquel Fenor Gandoy. Gracias, Raquel Fenor, porque estás contribuyendo mucho en esta entrevista. Te pregunta, ¿de qué temas te gustaría escribir en un futuro? ¿Has pensado alguno? Pues la verdad es que es complicado. Cuando terminé el quinto libro que escribí, me quedé en blanco, no tenía ninguna temática. Y decía, bueno, pues será que ahora no hay que crear, que ahora tengo que disfrutar yo de la lectura de otros, ¿no? Y estuve unos meses en los que no escribí nada y de repente, pues eso es una noticia que lees en la prensa, que escuchas en el telediario, un comentario que hace alguien, te da la idea de la temática a tratar. Si es cierto que quiero escribir algo en la línea del libro de Aramburu, de Patria. Quiero escribir algo al respecto también de los años 80 en el País Vasco, la situación que se vivió y demás. Pero son temáticas complicadas también de abordar. Muchas veces sucede que cuando escribo algo no contento a nadie, pero bueno, igual sí me quedo contento yo si cuento la visión o mi punto de vista, no hago mi contribución al respecto. Entonces, esa sería una de las temáticas que tengo en mente ahora mismo. Y el resto pues irán saliendo, y cuando no salen también aprovecho las redes sociales para preguntar a lectoras y lectores al respecto. Oye, ¿qué queréis que tratemos? ¿Qué queréis que abordemos? Y la gente me da ideas, me cuenta sus inquietudes, y cuando coinciden con las mías, pues lógicamente tienen opciones de ser tratadas. La verdad es que haces, como te he dicho antes, es que eres escritor, pero pareces, te lo digo en serio, periodista también porque, y es más, tu protagonista ha dicho que es periodista, no lo sabía, ¿eh? Eso, Hay que decirlo, sí. pero es que conforme he estudiado de ti y he ido sabiendo más de ti, digo, porque en tu biografía no había visto nada de periodista, digo, algo ha tenido que estudiar de periodismo porque si no, no me cuadra. Y aún así, tampoco hace falta estudiar periodismo para ver todo lo que pasa, ¿me entiendes, no? Pero lo haces de una manera muy crítica y me gusta a mí también porque hace falta eso, hace falta dar a conocer ciertos temas. Y aquí te están comentando, Raquel, o ese tema que en tus manos sería muy interesante, lo que acabas de decir. Y dice, y te pregunta Isabel Parrilla, ¿te ha perjudicado un tema de esta vida personal? Pues un dato que mucha gente desconoce es que cuando publiqué Bajo la sotana,
que lo que hace es denunciar un poco los casos de pederastia, pero no se detiene en denunciar los casos de pederastia, sino que también critica el papel que durante mucho tiempo ha jugado la jerarquía de la Iglesia Católica al respecto, ¿no? Primero los negaban, luego cuando ya no se podía negar los ocultaban y a veces terminaban incluso silenciándolos con cheques con muchos ceros, ¿no? Y eso también era denunciable y se produce un giro en la llegada del Papa Francisco. Ahí se produce un giro un poco en el rumbo que lleva la Iglesia y también se empiezan a denunciar este tipo de casos, se empiezan a perseguir y yo eso lo reconozco también en la novela, ¿no? Cuando publiqué esta novela trabajaba en una fundación canónica que dependía del obispado y tuve mucho miedo y tuve no presión, pero bueno, sí que hubo bastantes recomendaciones de que no la publicaran. Y bueno, yo pensaba que era algo que no estaba haciendo daño a nadie, sino al contrario, estaba tratando de contribuir a que se visibilizara una injusticia que se había producido y la publiqué, me arriesgué a publicarla y la verdad es que no he tenido ningún tipo de represalia al respecto, ¿no? Posteriormente ya la Fundación Canónica, mi trabajo en la Fundación Canónica finalizó y no, la verdad es que no ha tenido ninguna influencia al respecto. Yo creo que más bien al contrario, la gente que ha sufrido este tipo de problemas reconoce esta labor de denuncia también. Hay más un reconocimiento que un perjuicio por hablar sobre todo ello. Y Aritza, escuchándote, la verdad es que me encanta cómo llegas al meollo del asunto, como digo yo, de todos estos temas. Y escuchándote, te quería hacer una pregunta y me ha surgido ahora, espero que no te moleste, no quiero entrar en temas políticos para nada, ¿eh? Quería preguntarte, ¿te has planteado alguna vez meterte en política? No, para nada, no. Zapatero a tus zapatos, y digo zapatero no por el presidente, sino... No quería entrar en política, sinceramente, no por los temas que tratas, más que nada. Es una pregunta sin hablar de ningún partido ni nada, sino sinceramente, si te habías planteado, pues alguna vez, pues eso, pues intentarlo. Pero veo, no, ¿verdad? Yo creo que... Yo creo que mi contribución es escribir y tratar de concienciar a la gente a través de los escritos que realizo. Entonces, en esto estoy a gusto, con esto disfruto y yo creo que la política es algo totalmente diferente y no disfrutaría del mismo modo, ni mucho menos. Disculpa si te ha molestado la pregunta, más que nada. Más que nada porque tratas de temas tan actuales y te veo tan crítico y tal que ojalá muchos políticos fueran como tú, con tu forma de pensar, ¿sabes? Por eso te lo he preguntado. Es una pregunta personal. Y Aritza Vergara, ¿cómo te ves tú dentro de 10 años? ¿Te ves siguiendo escribiendo temas actuales o te ves en otro ámbito? ¿O te ves siguiendo haciendo en lo que te apasiona? ¿Tienes pensado, cómo te ves dentro de 10 años por poner un tiempo? ¿Te ves de alguna manera o vives el momento? Yo la verdad es que intento no proyectarme mucho hacia adelante, no hacia el futuro. Voy haciendo un poco lo que me va pidiendo el cuerpo en cada momento. Inicialmente escribía mitología, posteriormente no es que lo haya olvidado, sino que di un cambio un poco y empecé a hacer este tipo de novela, de thrillers, de libros de acción. Y la verdad es que en esto es en lo que me encuentro a gusto. Entonces, si tengo que mirar adelante, yo diría que voy a continuar escribiendo sobre este tipo de temáticas, porque en realidad es con lo que disfruto yo cuando leo y con lo que disfruto yo también creando las historias. Dicen que hay como dos maneras de escribir, ¿no? El escritor de mapa y el escritor de brújula. El de mapa, antes de empezar a escribir, tiene todo planificado, sabe cómo va a empezar la historia, cómo se va a desarrollar, cómo finaliza, qué personajes toman parte en la misma, etcétera. Y el de brújula tiene una idea y tira con esa idea y lo que vaya saliendo. Y yo soy brújula, pero 100%, o sea, totalmente, y disfruto porque cuando empiezo a escribir una novela no sé lo que va a salir. Y muchas veces me sorprendo incluso a mí mismo, ¿no? Con el resultado. Entonces, bueno, yo me veo o quiero verme continuando escribiendo este tipo de libros. La verdad es que desde aquí con los comentarios te hacen así, como diciendo, escribiendo, escribiendo. Me hace gracia porque dicen escribiendo. No sé quién lo ha dicho, creo que ha sido tu compañera, bueno, tu amiga Raquel Fenor Gandoy. Dice escribiendo, como diciendo, por favor, no cambies de bando. Para adelante, la verdad, y lo haces muy bien. Una pregunta que te quiero hacer también es, ¿has pensado alguna vez pasar tus
tus escritos, por ejemplo, a documentales, a películas, a pasarlo a la gran pantalla? ¿Lo has pensado? ¿Se te ha pasado por la cabeza alguna vez? Con el cuarto libro de mitología que publiqué, que es sacamos un libro en euskera y en castellano, sería este que tengo aquí, Tras las huellas de los gentiles. Los gentiles, digamos que eran los últimos paganos que existían cuando el cristianismo llegó a estas tierras, los que se trasladaban a los lugares más apartados para intentar mantener sus creencias, sus tradiciones, etcétera. Entonces, Tras las huellas de los gentiles es el título precisamente eso, porque queríamos ver qué había antes de que llegara el cristianismo a estas tierras, qué creencias y demás. Entonces, con este libro, en el que presento 34 personajes mitológicos, creamos también una especie de guía interactiva en la que mediante un CD-ROM tú lo introducías en el ordenador y tú ibas escogiendo qué personaje conocer, y dentro de cada personaje podías escuchar la presentación, escuchar una leyenda y ver un pequeño vídeo que creamos al respecto. Bueno, me metí en esa embarcada, hice los guiones, hicimos las localizaciones, estuve dirigiendo lo que es todos los pequeños vídeos eran aproximadamente 1 minuto y medio de duración, pero para grabar cada uno nos llevó, pues eso, pues como 3-4 horitas, luego había toda la fase de montaje y demás, y me di cuenta, lo que he dicho antes, lo repito, zapatera a tus zapatos. Yo soy escritor, escribo, y quien quiera hacer algo con las novelas, estaré encantado de ceder derechos, vamos, lo que haga falta, pero yo no me veo capacitado. Yo disfruto poniéndome delante de una pantalla, tecleando, dando un poco rienda suelta a las ideas que yo tengo, ¿no? Pero es un trabajo muy diferente el tema de documentales. Estaría encantado que alguien se animara, y lo que digo, cedo los derechos que haga falta ceder para que pudieran ver la luz, pero le corresponde a otra gente. Claro, claro. No, me refería, por ejemplo, si, por ejemplo, te viene ahora alguien y te dice, oye, que quiero pasarlo a la gran pantalla, tú, claro, estarías encantado. Se encargarían ellos, tú pondrías, claro, tú eres el que pones el libro a su disposición y tú eres el que pone los matices. Pero claro, yo sinceramente, y pienso que mucha gente estará de acuerdo conmigo en que sería una pasada. También es cierto que con los libros, siempre que digo que se llega a conocer más las historias que con las películas, porque cada uno con los libros llega, digamos, al fondo del asunto. Y Raquel Fenor vuelve a preguntarnos, muchísimas gracias Raquel Fenor porque estás contribuyendo mucho, ¿a qué escritor famoso, vivo o que ya no lo esté, te gustaría conocer o haber conocido? Muy buena pregunta, Raquel, muchas gracias. Pues la verdad es que me han hecho esta pregunta alguna otra vez y la respuesta es la misma, no voy a cambiarla porque realmente es un poco para mí un referente, Eduardo Galeano. Para mí sería impresionante poder conocer a alguien que escribió libros que son referentes, ¿no? En la denuncia, pero en la denuncia de situaciones injustas, pero de una manera poética, de una manera atractiva, bonita. Leer a Galeano es disfrutar, aunque esté denunciando cosas, ¿no? Entonces, no tengo ninguna duda al respecto. Pues mira, otra cosa que sabemos más de ti. Muchísimas gracias, Raquel Cenor, por la pregunta. Te quería comentar que periodista no eres, ¿vale? Pero músico sí, ¿verdad? Bueno, he estado dando clases de música, de instrumentos de raíz tradicional, digamos, durante unos cuantos años, en torno a 20, 25 años en escuelas de música, en centros culturales y demás. Sí. ¿Y algún tipo de música que te guste más que otra? Por saber un poquito más de ti. Me gusta toda, o sea, es que depende un poquitín del momento. Yo, en principio, lo que yo enseñaba era más música, ya digo, de raíz tradicional, instrumentos populares, ¿no? La chalaparta, que son unos tablones que se golpean con unos palos y que para mí es como escuchar el latido de la tierra, ¿no? Es algo como muy primitivo, muy rítmico. Pero me gusta, a raíz de esto, pues empecé a tocar también con un grupo folk, estuve un tiempo tocando con un grupo folk. Me gusta el folk, me gusta el rock, me gusta la música clásica, me gustan especialmente los cantautores, y hay un grupo que recomiendo a la gente que le guste la letra con contenido y demás, un grupo de Chile además, que es Iyapu. Y ya pues un grupo que durante la dictadura de Pinochet tuvo que exiliarse en Europa y hacen música andina, pero con unos toques muy modernos, muy occidentales, digamos, y a mí me engancha, es uno de los grupos de referencia para mí. Iyaku, lo apuntamos. Iyaku. Iyaku.
Y aquí, otra vez Raquel, te voy a preguntar, ¿qué zona del País Vasco te parece más mágica? Uf, esto es como todo. En todos los sitios hay... a mí personalmente me atrae mucho la mar, estar cerca del mar, las olas. Para mí es hipnótico y me tranquiliza muchísimo, ¿no? Dar un paseo un día de calma es diferente que dar un paseo un día que hay tormenta o un día con lluvia. Entonces, la mar para mí es muy importante, pero disfruto también mucho en el monte, disfruto mucho en cuevas, no sé. Si pregunta lo de mágico vinculado al tema mitológico, para mí hablaría de Urkiola, de la zona del monte Amboto, donde se cuenta antiguamente que residía Mari. Mari es la principal deidad de la mitología vasca y bueno, vivía en diferentes sitios, pero allí tenía una de sus cuevas. Entonces, Urkiola también es una zona que he disfrutado mucho de joven, he andado mucho por sus montes, me he perdido por sus alledos y entonces Urkiola mencionaría sin duda. ¿Se te escucha o se te ve distorsionado? No te escucho. ¿Me escuchas tú a mí? Te escucho ¿Aritza? muy mal ahora mismo. Algo ha pasado con los datos, te escucho muy mal. Aritza, a mí sí que me van bien los datos. No puedo. Voy a preguntar, ¿eh? Si se me ha ido, no pasa nada. Aritza se nos ha ido, pero volverá ahora. Raquel Fenor, que eres la última que nos ha contestado. ¿Puedes decirme si a mí se me escucha? Si se me ve a mí, por lo menos, para saber si ha pasado como antes, te lo agradecería. O Víctor Uriarte, más que nada para saberlo, porque creo que ha pasado lo mismo de antes. No pasa nada. Aquí estamos encantados de esperar a Aritza Vergara y seguir con la entrevista, porque ya nos quedan pocos minutitos y así pues poder aprovechar los últimos minutos. Gracias, Isabel Parrilla. Muchísimas gracias por siempre. Gracias, Víctor Uriarte, de verdad. Y nada, mandará otra vez la solicitud y sin problemas. La volveré a añadir. Aquí aún no lo veo. Imagino que tendrá problemas con internet, no pasa nada. Estamos viendo que trata de temas, que sus libros tratan de temas, tanto su colección mitológica, que trata de temas mitológicos, trata de personajes mitológicos vascos, y luego es la colección mitológica, y luego ya los otros libros que nos ha contado, trata sobre todo denunciando a temas actuales, temas denunciables, como son la pederastia, el robo de niños, también la trata de blancas, el consumo de drogas, y qué decir, que hay que ser muy valiente para tratar estos temas y Aritza Vergara lo hace y lo hace muy, muy bien. Gracias, Aritza Zapi Márquez. Gracias por también decir que se me escucha bien. Voy a ver si se ha vuelto a conectar. De momento no pasa nada. Esperamos el tiempo que haga falta, ¿verdad? Por este gran escritor merece muchísimo, muchísimo la pena. Y también quería preguntarle sobre su faceta de músico, porque sabía que le gustaba la música también. Y Raquel Fenor Gondoy me dice, pregúntale si duda mucho en los finales de sus novelas y con cuál tuvo más dudas. Pues ahora Raquel, en cuanto Raquel Fenor Gondoy, que por cierto, muchísimas gracias, estás colaborando mucho. En cuanto se conecte, la primera pregunta que le voy a hacer es la tuya, que lo sepas. Y bueno, si queréis, de momento no se me... Aritza Vergara, te esperamos. Te esperamos sin problema, no pasa nada. Aquí como si tenemos que, bueno, por lo menos un servidor, el tiempo que haga falta. Y creo que aquí tienes muchos seguidores que te están esperando con ansias de poder escucharte y poder ver lo que más nos puedes lo que nos puedes aportar en lo que queda de entrevista. Decir, como he dicho antes, que esta entrevista, aunque digamos esté siendo en directo, luego se va a quedar guardado aquí en Facebook. También lo va a tener Aritza Vergara en su Facebook. También va a poner los enlaces de donde podéis encontrar sus libros. Como ha dicho Raquel Fenor Gandoy, la podéis encontrar en su web, sus libros, pero él amablemente va a ponerlo también en esta conversación. Decir
que Aritza Vergara, desde el primer minuto, fue súper amable conmigo y se lo agradezco mucho, por si se me olvida, luego después. También se le nota que es muy campechano, se le puede hablar de todo con él, trata de temas encima súper interesantes y, como habéis visto, interactúa con vosotros también de una manera fenomenal y de una manera que os lo explica todo súper bien, ¿verdad? ¿O me equivoco? Me dice Aritza Vergara que es un fallo general, parece. Voy a ver si puedo volver a conectar. Me dice Aritza que parece que es un fallo general, no sé a qué se refiere. De momento aquí sí que va bien internet. Aritza Vergara, no te preocupes, te esperamos, no pasa nada. Mientras tanto, pues yo voy recopilando preguntas para luego hacértelas y lo único, pues tendrás que estar un poquito más, si no te importa, para que así podamos hacerte las preguntas pertinentes y si no te molesta. Como he dicho antes, muchísimas gracias a todas y a todos, y a todas por estar aquí hoy con nosotros, viéndonos, visualizándonos, sobre todo nutriéndonos de este gran escritor, que es Aritza Vergara, que es de Bilbao, de Armincha, bueno, de Armincha no, de Sestao, me van a matar, de Sestao, es de Sestao, no de Armincha. Pero un saludo a los dos, a los tres sitios, a Bilbao, a Armincha y a Sestao, a los tres lugares tan bonitos, la verdad, que es el norte, como he dicho antes. Y estaréis de acuerdo conmigo con que podría ser periodista, ¿verdad? Podría ser periodista, podría llevarse a la gran pantalla. La verdad es que es muy cercano, como dice Raquel Fenor Gandoy, y de Sestao, Lori, Rapu, de Sestao. Exacto. Creo que has sido tú quien me has dicho esta mañana en los comentarios que es de Sestao, pero no lo sabía. Disculpa, Lori, Rapu, no lo sabía. Lo llego a saber, lo digo en serio. No quiero que te enfades conmigo por eso, Lori. De Sestao. Orgulloso y orgullosa tienes que estar de tener a Aritza Vergara, que sigue sin poder... Ah, vale, voy a añadirlo. Sí, se va a conectar. ¡Vamos! Se puede conectar. Aritza, que se me va... Vuelvo. Nada, no te preocupes, no pasa nada. Es que esto hace de suspense, ¿sabes? De suspense también, ¿sabes? Lo haces para hacerte más de querer, ¿verdad? Para que esté la gente ahí... Pues la gente estaba diciendo, por favor, no te vayas, no te vayas. Aritza, y si te vas te esperamos, lo siento mucho, pero a lo mejor tenemos que acabar 10 minutos más tarde, de lo normal. ¿Te molesta o no? No es algo que yo busque, sino todo lo contrario, es la tecnología. No, la verdad es que la zona donde vivo es muy bonita, pero también es muy abrupta y vivimos en una zona de sombra de señal que llaman y en ocasiones, por lo que sea, parece como que se pierde esta conexión. Es algo que ocurre habitualmente aquí en Armincha. Ajá. Te quería hacer una pregunta, a ver, una pregunta que te han hecho y Raquel creo que ha sido otra vez y le he prometido que pregúntale si duda mucho en los finales de sus novelas y con cuál tuvo más dudas. Si dudo mucho en los finales. Bueno, como decía antes, yo escribo sin saber cuál va a ser el final. Voy improvisando, voy creando la historia, la trama a medida que voy escribiendo. Entonces yo no sé cuándo va a terminar una novela y lo que sí me sucede es mucha gente me transmite que dice, joder, estás leyendo la historia y de repente llega un momento en que todo se acelera, todo y hasta el final, ¿no? Y termina, y claro, eso es porque una historia que estoy escribiendo a la que no veo un final, de repente encuentro uno y sin quererlo yo, pues corro hacia el mismo, ¿no? Eso es cierto y es algo que me han repetido en varias ocasiones. Dudar con los finales. Ha habido una novela que fue la tercera, Lágrimas de Fuego, que la tenía escrita y que estuvo como
la tenía escrita, no, perdón, la tenía empezada, tenía a medio escribir y estuvo como 6 meses que no era capaz de terminar la historia, pero no era capaz de terminar la historia porque yo también emocionalmente no estaba en ese momento en disposición para ello. En el momento en que, bueno, pues volví un poco a ser yo mismo, me recuperé anímicamente y demás, pues me puse y se salió, ¿no? El final. Y luego hay una novela que tengo por aquí que es diferente a las otras, que es Gentiles. Gentiles es una novela que está basada en una antigua leyenda de la mitología vasca, pero es un thriller actual, de plena actualidad, quiero decir, y era únicamente un libro, pero durante el confinamiento me puse a escribir una segunda parte que espero publicar a finales de este año y una tercera parte, y la tercera parte ya era una trilogía y ahí cerraba la historia. Bueno, puse un final que me parecía bonito, pero que es un poco Disney también, ¿no? Y el mundo no es tan Disney. Y las dos personas que han leído ya esa tercera novela me decían, ostras, este final igual lo tenemos que afinar un poquito, Aritza. Y es la primera vez que me dicen algo así, con lo cual creo que el final de la trilogía de Gentiles lo voy a modificar, le voy a dar una vuelta y plantearé algo diferente, no tan bonito como planteaba inicialmente. Porque querámoslo o no, aunque a la gente le gusta leer cosas bonitas, pero también le gustan cosas duras y cosas que sean realmente reales. El mundo no es rosa, el mundo a veces es gris, más claro, más oscuro, y eso se tiene que reflejar también. Exacto, es lo que hablábamos antes, que hay cosas buenas y malas, y no todo es lo que has dicho tú, no estamos en el país de las maravillas. Y tenemos que también ver el lado malo para aprender de eso, no para amargarnos y estar mal, sino para aprender de qué no hacer, ¿verdad? Y te voy a preguntar una pregunta de Isabel Parrilla y 3 preguntas más, porque sé que también tienes poco tiempo y tampoco quiero robarte mucho tiempo. Isabel Parrilla te va a preguntar, es una pregunta que contestas, si quieres contestar bien, si no, pues tampoco, no pasa nada. Isabel Parrilla pregunta, ¿le gustaría escribir sobre el terrorismo del País Vasco? Es un tema muy escabroso, eso quiero decir. Tú ahí estás en tu derecho. Sí. No, a ver, yo respondo siempre. Otra cosa es que contesta lo que me preguntan. Pero no, pero con total, una pregunta hecha con total respeto tiene que ser respondida. Cuando planteaba antes que quería escribir algo con respecto a los años 80, a los años de plomo que llamaban, en los que cada día había un atentado, había muertos de que casi todas las semanas y demás, pues precisamente esa es la temática, ¿no?, la que quería escribir, sin entrar tanto en lo político, que no quiero entrar, como en lo personal. Quiero contar las vivencias de una persona pues que ha sufrido en esos años. Y quiero contarlo, pero tratar de hacerlo de una manera también distinta, no sé, diferente, cercana, o sea, que sea la persona, no la parte política la que me interesa en esa historia. Entiendo, me gusta tu contestación, muy bien, muy bien explicado. Sin entrar en política y en primera persona en las personas que lo han vivido directamente. Y muchas gracias por la contestación y muchas gracias, Isabel Parrilla, por tu pregunta. Te quería preguntar, te están preguntando muchas cosas y me sale mal por ti, y porque no quiero tampoco... bueno, Raquel Cenor, ¿quién te ha ayudado más en tus inicios? Raquel Cenor te pregunta. ¿Quién me ha ayudado más? Sí. Pues la verdad es que he tenido la suerte de contar con amigos que desde el primer momento han estado apoyándome. Quiero decir, cuando publiqué los libros de mitología, pues fue un poco casualidad, fue toda una especie de carambola, vieron la luz, tuvieron éxito y demás, pero cuando empecé con las novelas, pues era un camino que iniciaba yo solo. Y siempre he tenido a mi alrededor, siempre digo que el escritor igual es la cara visible, pero en mi caso, que no hay una parte editorial, profesional detrás, sí que hay una parte más de amistades cercanas que hacen esa labor, ¿no?, de lectura, de recomendaciones, bueno, entonces, yo he tenido la suerte de contar con el apoyo de muchas personas. Es que no quiero dar nombres porque seguramente me olvidaría alguno, pero todas las personas que han estado ahí saben quiénes son. Hay gente que
que me ha leído desde los primeros libros de mitología hasta la última novela que he publicado, da igual la temática que toque, que siempre sé que van a comprar mi libro, que van a estar apoyándome, y eso también, el tener un público tan fiel, pues es algo impagable, ¿no? Si escribo sobre los pitufos, comprarían el libro también, entonces, pues es algo que te llena también, ¿no? De satisfacción tener gente así en tu entorno. La verdad es que es súper importante tener a gente que te apoya y que, ahora se me escucha a mí, vale, se me escucha bien. Es muy importante tener a gente que te apoya, que está a tu lado y también las críticas, por ejemplo, ¿cómo las llevas? ¿Cómo las...? Las críticas bien planteadas al final es bueno, o sea, es una manera de aprender. Sí es cierto que hay veces pues que hay gente que te hace críticas pues que no son tanto en positivo, sino más, bueno, pues no sé, desdeñar un poco tu labor, tu trabajo. Bueno, pues en ese caso tampoco no le hago demasiado caso, no le presto demasiada atención, no pierdo el tiempo en esas cuestiones. Una crítica bien planteada que te dice, oye, aquí yo creo que te has equivocado en esto, o podías haber mejorado en esto otro, ostras, eso es alimento, es gasolina para seguir creando y para tratar de hacerlo mejor y mejorarte a ti mismo también, ¿no? Como profesional, como escritor. Entonces, me encanta que la gente me escriba. De hecho, cuando la gente solicita mis libros a través de la web y se los mando y mantenemos siempre pues algún cruce de correos y algunas conversaciones al respecto, siempre digo que por favor cuando lean el libro que me den su opinión, porque siempre aprendes cosas. Exacto. Como siempre digo, Aritza, hay críticas constructivas y críticas destructivas. Las destructivas, a la basura. Las constructivas, lo que tú dices. Pues siempre hay veces que... Y depende quién te las diga también, ¿eh? Depende quién te las diga. O sea, que eso es muy importante lo que has dicho también. Te quiero hacer unas dos últimas preguntas, si no te pregunta nadie más otra cosa. Y te quería hacer, ¿cómo has llevado tú el tema del confinamiento? Oye, ¿cómo lo estás llevando? El tema del confinamiento, ¿cómo lo has llevado este año? Pues durante el confinamiento me pasó algo curioso y era que no podía leer nada. No, era incapaz. Abría un libro y empezaba a leer y lo tenía que dejar. Y sin embargo, estuve escribiendo sin parar. O sea, ha sido yo creo que el momento más creativo que he tenido en los últimos años. De hecho, tengo como 6 libros ahora mismo esperando a ser publicados, que irán saliendo poco a poco, con cuentagotas y disfrutándolos. Y cada libro también merece su espacio, tiene que tener su recorrido. Pero he escrito como nunca. O sea, no sé, mi manera de evadirme un poco de la situación en la que nos encontrábamos era sentarme delante de la pantalla del ordenador y meterme en la historia que estaba creando yo. La verdad es que te quitas una carga de encima, ¿verdad? Cuando escribes ¿verdad? Es que para mí es, digamos que lo que decía inicialmente, la primera novela me importaba más el proceso que el resultado en sí. Y en este caso también yo creo que escribir para mí ha sido terapéutico, ha sido, ostras, me siento, estoy conmigo mismo, creo mis historias. Suelo decir también, que no sé si está muy bien dicho o no, que, bueno, pues que igual es una muestra del fracaso del sistema educativo, en el sentido de que el sistema educativo muchas veces nos hace a todos pensar igual, ser obedientes, hacer lo mismo, tal. Y bueno, yo parece que soy un poquitín oveja negra en ese sentido. Fui un pésimo estudiante de literatura. Me recuerdan mis profesores no por bueno, sino por malo, al contrario. Y a día de hoy, pues mira, en lo que me he convertido. O sea que, no sé, es un poco paradójico también. Te digo una cosa, que ser oveja negra, es más, si lo puedo meter, tengo un relato que se llama Oveja Negra, porque me encanta lo que has dicho, que es ser distinto a los demás. Y ser distinto a los demás, se piensa la gente que seguir al rebaño es lo normal y es lo bonito. No, lo bonito es ser diferente, ser único, y tú lo eres. Y me ha encantado lo que has dicho porque no lo tenía planeado, pero es que has dicho oveja negra y perdona que lo diga, pero es que me considero como tú en ese sentido. Pero en el buen sentido, ¿eh? Decir. Y aquí te hago otra pregunta y ya te hago la definitiva, ¿vale? Porque no te quiero quitar mucho tiempo. Estaría aquí contigo, como siempre, no es por decir, lo digo muchas veces, pero cuando estoy a gusto y demás, estaría mucho tiempo, pero sé que los escritores tenéis muchos eventos, muchas cosas que hacer. Aparte de escribir, tenéis vuestra vida también.
y no quiero decir de que estoy súper contento de que te hagan tantas preguntas. Te voy a hacer la pregunta que te hace otra vez Raquel Fenor Gandoy y voy a acabar con la última pregunta. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, sí. Raquel Fenor Gandoy te pregunta, si vas al cine, ¿qué te gusta ir a ver? ¿Cuál fue la última? Pues no soy mucho de cine, la verdad. No soy mucho de cine precisamente porque comentabas anteriormente tú que el libro siempre es más rico, te aporta otros matices y es raro haber leído un libro y ver una película que lo mejore o por lo menos que refleje de una manera, digamos, digna el libro que has podido leer. Hay casos, Entrevista con el vampiro, por ejemplo, pues de Anne Rice como escritora y con Tom Cruise como actor. Yo decía, Tom Cruise, había leído el libro y decía, no me pega. Y luego vi la película y me gustó y hizo un papel excelente. Pero es raro, prefiero más disfrutar de los libros que del cine. En ese sentido soy un poco raro, digamos, no sé. Prefiero el papel. ¿Eres oveja negra en ese sentido también? Ya. Pues sí, sí. Y pues gracias por la contestación. Y creo que, mira, ya te están llamando. Que están diciendo, sí, niños. Por eso, la última pregunta y te quería preguntar, siempre es la última pregunta que hago y es, ¿qué consejos me darías a los que queremos embarcarnos para escribir un libro? ¿Qué palabras o qué 3 palabras o qué frase nos dirías para conseguir el sueño que es la de escribir un libro? Conseguir hacer lo que tú has hecho. Digamos, separarnos del rebaño y ser una oveja negra como tú. Ser distinto. Sí. Yo creo que hay como 2 cuestiones que diría. Por un lado, yo creo que tienes que creer en ti mismo. Si no crees tú, es difícil que vaya a creer nadie en ti. Entonces yo apuesto por mí mismo. Mis primeros libros, ya digo, los saqué yo y apostaba por mí y fueron gustando a la gente. Y luego yo creo que la otra cuestión relevante sería la constancia. Yo escribo prácticamente todos los días. Hay gente que dice, no, yo me siento inspirado y me siento hoy y hago 5.000 palabras. Bueno, yo no, yo escribo todos los días porque si no sería incapaz de generar esto que he ido creando, ¿no?, en estos últimos años. Pues la verdad es que lo que tú has dicho, constancia y sobre todo creer en uno mismo. Muy buenas palabras. Y nada, te voy a dejar porque ya te están llamando y se me ha ido. Y qué lástima. Me quería despedir bien y bueno, voy a intentarlo 2 minutos para ver si me puedo despedir de él como se merece y si no, pues me despediré yo por él. Porque ya, como habéis visto, estaban llamándole, como he dicho antes, mira, se está conectando. Ay, muchas gracias. Creo que sí. Ah, no. No. Ah, sí, aquí, añadir. Se está añadiendo. Pizza. Vuelvo para la despedida. Gracias. Era más que nada, digo, si no conecto contigo, me despido yo por ti porque sabía que te están llamando y tienes, como he dicho antes, en este caso tus niños te están llamando, ya quieren que estén, ya quieren estar contigo, me lo creo porque querrán disfrutar del papi. Y bueno, muchas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a todos y a todas a todos por haber estado aquí, por las preguntas que le habéis hecho. Aparte, me habéis ayudado mucho a entrevistar más y sacarle más provecho a este gran escritor y músico también y guionista, recordémoslo. Y mucha suerte con tu sello por publicar también. Desde aquí te deseo. Nada, gracias a ti de verdad y a todas las personas que nos han estado acompañando y es un verdadero placer. Si se quedan con ganas de preguntar, lo he dicho antes, a través de las redes, a través de la página web, que me pregunten lo que quieran porque, bueno, que tengan la seguridad de que les voy a responder. Un placer, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como dicen aquí en euskera, agur, a ver si lo digo bien, agur aritza eskerrik asko. Pues te lo digo en euskera. Eskerrik asko. Muchas gracias a ti. Y esperemos que te vaya todo muy bien porque te lo mereces. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, de verdad. Hasta luego, Aritza. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.
Bueno, como habéis visto, hemos entrevistado a gran Aritza Vergara desde Bilbao, de Sestao, que quede muy claro, de Sestao, y decir que desde aquí muchísimas gracias tanto a Aritza Vergara como a todas y a todos, a todos y a todas por haber intervenido tanto y por haber hecho las preguntas tan claves que me habéis ayudado también, me habéis ayudado mucho a entrevistarle mejor. Daros las gracias, de verdad, y qué decir, que os espero en la siguiente entrevista, pero hoy el protagonista ha sido Aritza Vergara, un gran escritor vasco. Desde aquí, de verdad, gracias a todos y a todas y nos vemos en la siguiente. Chao. Y acabo diciendo, como he dicho antes, que se va a quedar guardada esta entrevista en Facebook. También la voy a subir a mi canal de YouTube, Pichón Back Literario, por si queréis, por si queréis verla desde allí. Raquel Zenor Gandoy, ahí le conocía, hoy te conocí a ti. Yo a ti también te he conocido hoy mucho con tus preguntas. Has sido muy buena periodista en este caso también. De verdad, muchísimas gracias por tu colaboración, igual que a todos por vuestras preguntas, a todos y a todas. Y bueno, me despido, que si no al final no acabo. Hasta la próxima. Como dice Luis Navarro, Luis, un placer. Muchas gracias por lo que tú sabes. Y qué deciros, que seamos ovejas negras. Como ha dicho antes Raquel, sobran las ovejas blancas y faltan más ovejas negras. Un abrazo y agur, en este caso. Chao.